Vamos a empezar este conversatorio. El tema de hoy representa un reto para los museos durante y después de la pandemia. Quizás sea necesario encontrar otros modelos de producción artística y cultural. Estos deberán pensar en nuevas formas de concebir las audiencias y en tecnologías que permitan seguir generando contenidos, pero en nuevas condiciones. Esto será un reto muy grande para países como el Ecuador, que no tienen condiciones suficientes a lo mejor para la reactivación de los museos. Cuauhtémoc, desde sus conocimientos y experiencias para enfrentar esta realidad, ¿qué es lo que están haciendo en Ciudad de México y en el MUAC, especialmente para afrontar este reto? En primer lugar, el reto inicial es cerrar bajo condiciones de seguridad y de orden. Y aquí tengo que hacer un primer apunte, que es decir que a pesar de que la palabra museo describe una institución que tiene un carácter general y con determinadas características también compartidas, en realidad estamos hablando de un tipo de institución que tiene como peculiaridad el haberse desarrollado en una multitud de variedades y también de formas de estar enclavadas socialmente, lo cual también implica que en esta El situación escritorio. de emergencia hay un modo muy variado en que se puede producir la forma en que estas instituciones están reaccionando ante la situación. Eh, de manera que ciertamente algunos de los museos del país que tienen más visibilidad y que están ordenados en relación a tanto la Secretaría de Cultura como la Universidad Nacional, vinieron cerrando hacia fines de marzo. Y entiendo que todos más o menos lo hicieron con un reto importante que fue cerrar con seguridad para sus exposiciones, para sus obras, en la medida en que algunas de esas instituciones, nosotros, pero también, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, teníamos obra de significación. Bellas Artes está a punto de abrir una exhibición de Giacometti. Nosotros teníamos un par de exhibiciones que tenían obra internacional también. Ese es un primer asunto. Para serte muy franco, una primera cuestión que yo conozco por parte de mis colegas fue el tratar de establecer una estructura de seguridad con una novedad que no teníamos contemplada de primera entrada, que es la posibilidad de estar en una situación que en un momento dado podría prolongarse, incluso podría colocarse en una situación donde los propios equipos de seguridad podrían estar en una situación debilitada. Afortunadamente eso no ha ocurrido, pero es algo que estuvo en previsión. Adicionalmente, y eso lo digo rápidamente porque es un asunto técnico, implicó que en redes de museos que están integradas en programas compartidos con instituciones alrededor del mundo, que es el caso de muchas, bueno, no muchas, pero una parte importante de las instituciones mexicanas, sobre todo de arte contemporáneo, esto supone una crisis ya no solamente del reloj interno de cada una de ellas, sino de la manera en que estamos repartiendo exhibiciones y proyectos entre nosotros con España, con Estados Unidos o con otros museos en otras ciudades de México y en América Latina. Y esto es algo que fue un asunto de complicación. Efectivamente, en el primer momento de la crisis, se vino encima la pregunta de qué es lo que íbamos a hacer en el proceso de acompañar al nivel de encierro que iba a tener una parte de la población. Pero de manera muy clara, el público que cada uno de nosotros representa. De nuevo, hay que enfatizar que quiénes son nuestras comunidades y qué tamaño tienen varía significativamente. El MUAC tiene una asistencia significativa, por regla general, de más de 500, 600 mil personas por año, mayoritariamente joven. El 60% de nuestra asistencia está entre los 16 y los 31 años, digamos, y por tanto, el incrementar nuestros proyectos remotos era una prioridad. Tuvimos mucha suerte que debido a que a inicios de año estábamos nosotros
cambiando de dirección y una colega, Amanda de la Garza, vino a tomar el puesto de directora para sustituir a la directora fundadora, que fue Graciela de la Torre, un elemento que desde el pasado estábamos preparando en secreto acerca de qué implicaría este cambio, era un cambio de la forma de manejar la emisión de contenido de información del museo. Para decirlo de una manera muy sencilla, pero eso era, digamos, un proyecto consciente, queríamos saltar de seguir negociando en comunicar en el estilo del siglo XX hacia los medios en primer lugar y luego difundir por la vía, atraer gente a nuestras actividades en el edificio, hacia un modelo de producción y emisión de contenidos. Entonces, nos sucedió que estábamos, digamos, en el salto hacia ese nuevo proyecto, porque habíamos asumido por razones de percibir cuál era el desarrollo de la relación de los públicos con los medios y la crisis de los medios tradicionales en México, cosa que sería interesante discutir. Cuando esta emergencia se hizo evidente, y entonces tuvimos que básicamente acelerar un proceso. Algo que estaba planeado, el extender el espacio de nuestras exhibiciones, a añadir una sala desmaterializada, la llamamos sala 10, precisamente porque tenemos 9 salas en el museo físicamente, y entonces esta sería un elemento adicional. Lo tuvimos que adelantar un mes. La producción de una serie de podcasts con bastante ambición, también las adelantamos, es así, un poco más. Y toda una estructura de contenidos que eventualmente se vino a llamar MUAC donde estés, se planteó en relación a atender a las tareas de orden de relación con estudiantes, con niños y en general con un público diverso. Debido a que nosotros estábamos en el salto a crear esa estructura, pues en realidad tuvimos la gran fortuna que el día mismo que la universidad cerró, el día mismo que las escuelas se fueron a casa en la Nación, el 23 de marzo, nosotros salimos al aire con la Sala 10 y los otros programas. Pero fue una verdadera casualidad. O sea, lo que sucedió es que estábamos por meter a hornear un pastel y el horno se empezó a quemar. Pero efectivamente, en el 90% de los casos, hay una excepción mayor que también estaba en un proceso de cambio hacia contenidos, que es el Museo Amparo en Puebla, que llevaba un tiempo extremadamente también afortunado en que estaba generando programas sobre sus colecciones, sobre todo activándolos en la vía de videos de muy alta calidad y de una producción muy seria. Bueno, en general las demás instituciones, incluyendo las del aparato federal de cultura, tuvieron mucha más lentitud de reaccionar. ¿Qué ha sucedido? Bueno, nosotros hemos tenido una respuesta de público importante. También el hecho de haber estado preparando esa sala 10 implicó que teníamos una alineación de artistas de primer orden. Estábamos precisamente lanzando un proyecto entre un campo competitivo, de manera que estábamos pues trabajando con una red para darle un primer lugar a ese proyecto, pero sobre todo gozamos esa ventaja de temporalidad. La Sala 10 tiene una exhibición que abre y cierra, dura 2 semanas. Empezamos con un video de Francis Alice, seguimos con unos videos del proyecto de Cabaret Voltaire de Carlos Amorales, luego con una pieza extraordinaria de Ana Gallardo, la artista Algemex, y ahora tenemos una pieza muy relevante porque fue producto también del crear e imaginar en la pandemia, con Liliana Porter y Ana Discornia, y acabamos de inaugurar una nueva pieza que también está en directa relación con nuestra situación de crisis ecológica, de Cristina Lucas. De manera que el ritmo de ese proyecto es tener exhibiciones, que una de sus características es que son temporales. Eso también nos permite involucrar artistas y con piezas ambiciosas, porque no estamos pervirtiendo, digamos, la lógica de disponibilidad de sus obras para volverlas un contenido permanente de la red. Todo
se paga con una cuota, con una fee. Hay una estructura contractual normalizada en nuestro proceso de trabajar con los artistas, aunque no en el nivel de gasto que quisiéramos, pero sí con profesionalismo. Y en paralelo, también lanzamos lo que era una idea que esa estaba más en pañales, de un podcast teórico gótico que se llama El Gran Hotel Abismo, que toma una frase de Gregory Lukács contra la Escuela de Frankfurt para un poco partir de la situación ambivalente que tiene la práctica de la teoría del arte contemporáneo de ser un dispositivo crítico de la situación social y al mismo tiempo habitar dentro de una búsqueda de entender qué puede ser una sensibilidad y un placer contemporáneo. Y ese podcast lo hemos inaugurado con intervenciones que miran en una noción muy cosmopolita a la experiencia de colegas en relación de la pandemia, con invitados que están en Hong Kong o en Nueva York o transitando desde China hacia Argentina, pasando por España, y en una perspectiva también de generar una imagen mental. ¿Qué ha pasado con los demás? Poco a poco ha habido una apertura de otras opciones. Debo decir que también hay que hacer notar que las galerías privadas han pasado a compartir elementos. Hay instituciones como Casa del Lago que desplegaron rápidamente, también de la UNAM o el Museo del Chopo, una serie de programas que involucran una importante calidad de conversación y de preguntar sobre el futuro de nuestra relación estética. Y lo que prevemos, ese era nuestro proyecto, pero ahora es una realidad, es que estos no sean elementos que ocurran en la emergencia, sino que se vean como parte de la condición de instituciones culturales que de una manera u otra, con distintos medios y tecnologías, siempre funcionan en una relación entre lo presente y lo ausente, en relación al edificio, lo que está fuera de él, en relación a la experiencia y a la imaginación. Vamos a dar paso al comentario de Anita, que quiere participar. Gracias, Gabriela Cuauhtémoc. Me parece muy interesante pensar en que en este rol al que me ha invitado el Centro de Arte Contemporáneo, de poder ir comentando y haciendo preguntas un poco para contextualizar lo que se está haciendo en México y en particular en el MUAC. Me parece ya muy potente lo que nos ha dicho Cuauhtémoc sobre que ellos ya estaban trabajando la sala 10, es decir, entre la tensión o la dificultad de proponer una revitalización o una activación de los museos antes de la pandemia, preguntarse entre cómo atraer públicos con una estrategia tradicional de medios que, como nos dicen, están en crisis en México, probablemente en el Ecuador y en muchos otros lugares también. Proponerse la estrategia de ser un modelo de producción y emisión de contenidos resulta muy interesante, justamente previo como adelantándose a algo que muchísimas otras instituciones, colectivos, artistas, otros actores del mundo del arte y la cultura iban a generar en estos últimos 2 meses. Entonces, en ese afán de producir contenidos y en el haber concebido esta sala, específicamente la sala 10, desmaterializada, nos dice Cuauhtémoc, hay de entrada en lo que vi ya una propuesta que tiene que ver con el medio, ¿no? Digamos, la sala desmaterializada, la estrategia y a la vez como el rol del arte con respecto a este canal, ¿no? Estoy pensando en la única de las obras que conocía, que es la de Alice, o la de Francis Alice, o ese juego fantasmal, ¿no? Si él empieza a filmar en 2 tiempos muy breves, en donde logra en territorios prohibidos por el Islam
en donde una serie de gigantescas prohibiciones se han ido repitiendo, también se prohíbe el fútbol, ¿no? Como espacio de encuentro y como espectáculo, por varias razones. Se explica en la sala 10, la prohibición de ver las piernas desnudas, bueno, una serie de otras cosas que ahí suceden. Y él termina filmando a este grupo de jóvenes que hacen el ejercicio de jugar sin pelota, ¿no? De jugar sin juego. Y ese ejercicio fantasmal me parece ya interesante con respecto a la propuesta misma de ser un espacio emisor de contenidos. Cuauhtémoc nos dice que toca adelantar un poco más tanto los podcasts como los contenidos de la sala 10 en la medida en que el espacio físico del museo se cierra, si entiendo bien, Cuauhtémoc, y empezar a poner al aire todo eso que se ha venido preparando. Esa es una primera reflexión que me parece muy importante porque no se considera el espacio, digamos, desmaterializado o el espacio de otros canales o de la virtualidad como un espacio de comunicación, digamos, estrictamente ligado a lo que sucede en los espacios físicos del museo, sino precisamente como un espacio en sí mismo en donde se generan contenidos que además de entrada tienen muchísima relación con esa misma pregunta. Eso me parece de entrada algo muy interesante, que creo que además se ha hecho escasamente acá, me parece muy inspirador, pero además nos habla probablemente de un rol del arte, digamos, en un gran paraguas de la cultura, que seguramente también nos toca pensar. Es decir, el arte no solo, o la cultura, digamos, como aquello que sostiene y que genera contenidos que la gente consume en época de confinio, sino también como ese espacio probablemente de, pues, pienso por una parte en el museo como mausoleo, ¿no? Y el lugar donde vienen a morir las obras de arte en la fórmula de Douglas Frame, pero también en la idea de que de que estamos enfrentados a una realidad de sujetos murientes de cara a la enfermedad, de cara a la muerte, y que ya no es una reflexión únicamente sobre los objetos del museo a los que accedemos o no, en la disputa sobre el rol, digamos, de un nuevo museo de sujetos que hemos trabajado en las últimas décadas, a de pronto un nuevo lugar de ese sujeto o de esos contenidos o, digamos, de esa producción de manera fuerte que nos es difícil de entender y que tiene que ver, como decía yo, con la muerte, con el tiempo, con una serie de temas, con una especie de nueva fenomenología, digamos, de una nueva forma de emerger o de hacer aparecer la mirada, ¿no? ¿Qué tipo de espejo es este de la sala desmaterializada y qué mirada nos devuelve sobre nuestra propia subjetividad? Creo que por ahí me parecería interesante, Cuauhtémoc, cómo ustedes lo han venido pensando como curadores, como investigadores, este punto. Hay varias cosas que planteaste que me hacen como sentir que hay como materia de discusión. Una primera cuestión es como querer sugerir que yo tengo muy consciente la idea de que, como soy profesor de historia del arte y además una de las clases que contra mi deseo, pero me lo gané, que tengo que dar de manera constante es la historia de dispositivos de exhibición para la maestría de curaduría de la UNAM. Es una clase que tuve que inventar para la maestría y ahora no encuentro cómo librarme de ella para dar otra clase. Estoy buscando una víctima de alguien que la reciba. Una cosa que me parece que es importante es siempre asumir que estas instituciones no tienen un modelo tan fijo como estamos con frecuencia suponiendo. Son instituciones que tienen, sobre todo la institución de exhibir, tiene una versatilidad y además me parece una temporalidad compleja en donde soluciones antiguas de pronto se vuelven asequibles, convenciones que parecen tener un largo plazo, en realidad son invenciones muy recientes y lo voy a decir de una manera muy brutal, tendemos a perpetuar la idea de museo de una manera
ideológica en el sentido de falsa conciencia. Nos hacemos la falsa representación de que estamos sirviendo a una entidad muy estable. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es muy evidente en esta experiencia que hay una serie de condiciones de cambio que ahora estamos viviendo que no son el producto de este evento desnudo y simple, sino que son determinadas potencialidades de nuestras trayectorias históricas que en esta circunstancia de emergencia se van a ampliar, digámoslo, constructivistamente. O sea, hay ciertas posibilidades que no habíamos quizá acelerado, que en este momento se van a desplegar. Y al mismo tiempo, la posibilidad de establecer el contraste y la distancia. Yo lo explicaba en una conferencia hace una semana en el Instituto de Investigaciones Estéticas con la noción vieja filosófica de poner entre paréntesis, podemos hacer epogé de la experiencia física en este momento. Entiendo que estoy convirtiendo lo que todos sabemos perfectamente bien, que es una tragedia inconmensurable, en un lugar donde existen potenciales. Pero efectivamente eso es lo que está sucediendo en muchos terrenos. Hay una reducción de la experiencia, hay una serie de limitaciones, pero esas limitaciones también se convierten en el momento en que determinadas posibilidades se amplían. Pero para empezar, no son posibilidades que estaban fuera del radio del horizonte de la posibilidad, de la atención. Hay condiciones de práctica que ahorita podremos desarrollar que quizá hubiéramos podido atisbar, pero en este momento se van a imponer como necesarias. Segundo lugar, y esto me resulta a mí muy clarificador, está la pregunta, es clarificador porque tiene un contenido político muy radical. Está la pregunta de si era posible estar preparado para esta situación. Y usualmente nuestra respuesta es naturalmente no, porque no podíamos prever esta situación. Pero yo creo que estamos pensando equivocadamente, y esto no lo digo nada más en relación a nuestras prácticas, lo digo en términos políticos más generales, porque estar preparados no significa predecir lo que va a ocurrir. Lo que significa es crear estructuras que pueden eventualmente negociar con desafíos que no están especificados. De manera que lo que algunas instituciones hemos estado viviendo es que sí estábamos preparados para algunas cosas y probablemente tuvimos que redirigir los esfuerzos y recursos que teníamos pensados en una cierta dirección ante un evento imprevisible. Pero sí se puede estar preparado. Y la razón por la que esto es un asunto que tiene un valor político significativo, en mi opinión, es porque, por un lado, es la base de por qué tenemos que estar constantemente, no solamente nosotros, sino en general las estructuras sociales, en una posición de vigilancia, de no vivir en la precariedad, sino de exigirle a la sociedad las condiciones para estar preparados, para poder operar en una situación que no estaba en el script. Lo que en este momento, con la evidencia más que extrema de que las condiciones de la civilización no son estables y que la vida bajo la estructura moderna capitalista no está asegurada y que no hay seguridad, debería ser un componente muy importante de nuestro operar cotidiano, el estar en la pregunta de cómo generamos estructuras que estén preparadas, también en la actitud de estar absorbiendo posibilidades de cambio. Y finalmente, espero no extenderme mucho en esto, pero esta parte me resulta a mí iluminadora, está el hecho de que lo que me parece también importante comentarles es otra cosa que ha venido ocurriendo. En estas que ya son para nosotros
bueno, por lo menos para mí, 9 semanas. Porque aparte de todo, yo por razones de salud personales, me encerré antes de ese cierre de 23 de marzo. De hecho, yo había estado viendo el desarrollo de este proceso, como curé en Shanghai, tengo contactos en China, y la conciencia de la importancia de China me hizo a mí que desde enero yo ya estaba completamente atento del proceso que estaba ocurriendo allá. Eso también es un asunto, un elemento que debilitó la reacción de las sociedades fue el eurocentrismo, o sea, el no percibir la centralidad del mundo transformada hizo que las sociedades siguieran viendo a Occidente como su punto de referencia, pero en fin, el punto es que en este periodo también hemos estado los profesionales de museos y los participantes del circuito cultural mexicano y particularmente los de arte contemporáneo, extremadamente activos políticamente, en relación a que en el gobierno de López Obrador, por el que algunos votamos e hicimos campaña, ha habido un proceso que yo encuentro distorsionado de búsqueda de austeridad económica que precisamente debilita las instituciones sociales, no solamente las del campo cultural, pero esas son las que gentes como yo conocemos y trabajamos de manera directa, y por tanto las pudo haber colocado en una posición que además viene de largo, en donde las han debilitado, y eso probablemente es algo que vamos a sufrir en este periodo. Y adicionalmente, hemos estado batallando contra las políticas que ha venido imponiendo esa administración en este momento de emergencia. El día mismo de hoy, estamos montados en una campaña que encabeza un Frente Pro Museos. Si buscan en Google van a encontrar la declaración, en donde ya vamos más de 3,500 firmas del circuito cultural y artístico mexicano, con una novedad extraordinaria que implica que hay muchas firmas de colegas dentro de instituciones del gobierno federal firmando a título personal, pero del otro lado con firmas cargando el peso institucional como lo de los museos de la Universidad Nacional, en donde estamos reclamando al gobierno que haya un fondo de emergencia, que haya una consideración de apoyo de emergencia, no solamente a las instituciones museos, sino también a la producción cultural, y que en particular el proyecto, que es el proyecto personal del presidente, de la remodelación de Chapultepec y la creación de los museos que están ahí, y del proyecto que encabeza Gabriel Orozco, se ha postergado para usar el dinero en este momento en mantener a flote las instituciones que existen. O sea, lo que estoy tratando de transmitirles es que otro elemento que está implicado en ese abordar la situación de emergencia ha estado implicado entre nosotros en relación a estar reforzando la tradición que localmente es importante, en donde los museos, los artistas contemporáneos, los circuitos culturales mexicanos han estado constantemente interpelando al gobierno y a la sociedad en relación a las condiciones de operación de las instituciones culturales y en este momento en relación a las condiciones de sobrevivencia económica del sector. Y eso también nos ha ocupado en términos de tiempo, o sea, también ha sido parte del trabajo por fortuna, como llevamos tanto tiempo teniendo que organizarnos remotamente, también esos, digamos, procesos de politización han podido mantenerse en esta situación de encierro. O sea, nuestro encierro físico no ha significado desmovilización, todo lo contrario. Por ahí, Cuauhtémoc, voy a recoger algunos comentarios que están en el chat. Está Lupe Álvarez escribiéndonos desde Guayaquil. Qué gusto, Lupe. Salud, perdón, pero sí, es una amiga querida. Hola, querido. Me alegro de que estés por aquí con nosotros. Voy a retomar una formulación que hace la Lupe en el chat.
Es decir, sintiendo, digamos, resonando con lo que nos cuentas de cómo la autonomía que tienen las instituciones, a pesar de todas las luchas que están teniendo que llevar adelante, aún cuando no se veía venir eso con un gobierno de AMLO, donde no se esperaba el debilitamiento de las instituciones culturales, pues de todas maneras se muestra que el programa que ustedes están pudiendo implementar tiene la suficiente autonomía y los modos de trabajar para poder avanzar en ese sentido. Aquí hemos visto una inestabilidad gigantesca de las instituciones culturales y una dificultad enorme en sostener desde los equipos de trabajo, más aún los modos y peor los presupuestos, ¿no? Ha habido muchísima fluctuación y eso ha complejizado mucho las cosas. La Lupe dice, es una manera muy interesante de renunciarse y de sostener contenidos, la que nos estás proponiendo, en medio del contexto específico de la pandemia, pero también en medio, digamos, de esa especie de batalla y de ambigüedad política, en donde precisamente ahí yo quisiera lanzarte una pregunta. Para muchos ha habido una contradicción muy grande en que gobiernos que se presentan en el discurso, en su narrativa como progresistas y en los cuales la cultura debía parecer como el corazón de ciertas políticas, pues resulta siendo sacrificada muy rápidamente o vista en algunos casos como privilegios o como, digamos, en una marginalidad, quiero decir, con respecto a la importancia que podría tener en la política pública y en el reflejo de sus presupuestos. ¿En qué medida nos alejamos en ese sentido o en esa plataforma que se está conformando en México de la defensa de estos espacios culturales y de los museos? ¿En qué medida volvemos a pensar frente a eso que llamaste, digamos, la inseguridad de la estructura moderna capitalista, que se confirma hoy más que nunca, ¿no? La falta de accesos y sus contradicciones y debilidades. ¿En qué medida el valor de uso, para usar un término más radical, lo que no tiene valor de cambio, precisamente lo que tiene valor de uso, aquello que podríamos en este momento visualizar tan claramente, la salud, la vivienda inadecuada, la cultura, digamos, todo aquello que pensaríamos, es un término marxista, pero pensado en la contemporaneidad, ¿cómo aparece en esta pugna? Pues ya no es la agenda política o ideológica, sino precisamente es una especie de nueva agenda global sobre una nueva importancia, una nueva relevancia que hemos visto claramente que se organiza desde abajo hacia arriba y que ha configurado plataformas y modos de hacer, de producir contenidos en muchísimos espacios de intercambio, de educación, de conocimiento, plataformas de solidaridad, de salud, de sistemas alimentarios, de aprovisionamiento en el mundo entero, que ponen de relieve esa necesidad. ¿Cómo pensarla ya por fuera completamente de esas estructuras políticas nacionales, además, ¿no? En un contexto global, y cómo pensar ya nuestra acción como actores de ese sector cultural también frente a potenciales espacios globales o más amplios en donde se reconfiguran muchas de esas luchas. Tu pregunta es una pregunta que rebasa mi capacidad, pero como entiendo que rebasa la capacidad de todos, me voy a atrever a hacer algunas notas. Y es una pregunta muy decisiva. Perdón, Cuauhtémoc, porque ustedes están en ese gobierno, como tú decías, por el que muchos de ustedes votaron como AMLO. Tienen en la jefa del gobierno de Ciudad de México, digamos, o una mujer. ¿Cómo es esa interacción? Y digamos, ¿cómo damos esos saltos entre esta lógica global, transnacional, esta batalla nacional y luego unas relaciones de proximidad local que empiezan a estar más cercanas de estos espacios en los que estamos ahora, como de nuestros vecinos y de nuestras redes más próximas? Pero de solidaridad? déjame ver si puedo elaborar algo. Es que tu pregunta es la pregunta, pero me parece que lo primero que yo trataría de hacer es no caer en la idea de que tiene una respuesta convincente, porque uno de los elementos
que acompaña la rápida degeneración de esos proyectos políticos que hemos acompañado es esa certeza. O sea, un elemento que me parece que es seriamente problemático del gobierno de López Obrador, es que y lo puedo plantear a otros gobiernos que hemos vivido en muchos lugares del mundo, de muchas diversas características, es que el arribo de la producción de una posibilidad electoral acaba convirtiéndose en una fórmula ideológica que combina la incompetencia ante la complejidad de la situación con la obcecación del discurso de los políticos y de sus seguidores, que sigue siendo sólido. Ese es un problema muy serio. Es como, para decirlo de una manera sencilla, hay una falla también de la democracia en este aspecto. En primer lugar, me parece que efectivamente estamos ante el problema de que nuestras operaciones en muchos ámbitos, pero vamos a poner el ámbito de la salud y el ámbito de la cultura, no están en ninguna forma compaginadas con la vieja estructura moderna del Estado-Nación. Y al mismo tiempo, la mecánica del mercado global no les sirve. Me tocó ver una vez una conferencia de Bauman, señor Bauman, que decía que incluía un momento que me pareció muy, muy relevante, porque él decía que, a diferencia del siglo XIX o el siglo XX, donde la pregunta de Cherninsky, que tomó luego Lenin, era ¿qué hacer? Ahora, describir qué había que hacer en términos generales es bastante simple. O sea, habría que administrar los recursos hidráulicos con extremado cuidado, reformar la estructura de relación industrial con el planeta para producir lo que, a lo mejor si quieres ponerle lo que Latour llama el Parlamento de las Cosas, generar estructuras de justicia globales, pasar a resolver ciertos problemas de flujos en relación a admitir la relación entre migración y trabajo, y apostar a largo plazo a disminuir la población, qué sé yo. La pregunta no es ya qué hacer, la pregunta es quién lo hace. O sea, tenemos una situación donde no hay poderes, no hay estructuras, no hay compaginación entre la creación de poder y ninguna agenda significativa. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos esta pandemia? La primera, hay una serie de técnicas posibles que requieren una inversión significativa y que implicarían una organización vasta. Pero hasta en un punto de vista obcecado, no humano, puramente de cuentas económicas, macroeconómicas, saldría más barato organizar cómo combatir esta epidemia que el costo que va a tener. Ya olvidémonos de los muertos y del desastre social. Pero no podemos ni siquiera visorar de qué manera hacer ese planteo. Entonces, la dificultad está en que tenemos que lograr asumir la complejidad. La complejidad implica que hay dificultades muy serias de diálogo, como pueden ustedes notarlo. Hay un gran peligro de que iniciativas que pueden ser útiles se vayan en peleas estúpidas pequeñas, como la satisfacción de interrumpir una conversación. Y uno de los problemas es también no ver estos problemas como definitivos y únicos. Cada uno de nosotros lidiamos con poderes específicos y tenemos que encontrar la manera de lidiar con ellos. Lo que estoy diciendo es algo así como, vamos a tener una variedad de estructuras políticas inefectivas.
y no va a ser sencillo dar con una que sea del todo eh, capaz de abordar una situación tan compleja como la que tenemos. Y al mismo tiempo, ese es el espacio en el que tendremos que trabajar. Nosotros aquí en México tenemos un verdadero conflicto, para regresar a lo detallado, entre el hecho de que las estructuras culturales y particularmente los museos, y particularmente los museos de arte contemporáneo, han venido adquiriendo como dice, sugería Lupe, una autonomía significativa. Pero es una autonomía que estaba basada en combinar una serie de fuerzas. El hecho de que existe una base de reclamo al Estado y a la sociedad basada en la noción de qué supuestamente es la cultura para el Estado mexicano y para la sociedad mexicana, mezclado con el interés que el mercado global y también el espacio de exhibición global tiene por el arte de la Ciudad de México en el siglo XXI, mezclado con algo muy importante, que es la aparición de un público masivo. O sea, tener exhibiciones donde había 300,000 personas, 400,000 personas en 4 o 5 meses, genera un capital social. Y habían patrones, y había la reputación de generar debates culturales significativos. Si ustedes piensan en todo eso, pero todos lo vivimos en una cierta medida, se trata de la combinación en un ensamblaje en pequeño que va generando una cierta capacidad de interlocución y de operación y de negociación. Ciertamente, hay tendencias en el gobierno de López Obrador muy negativas en querer restaurar una estructura soberana que estúpidamente, ahí sí no uso un término menor, se quiere convertir en tener una política cultural dirigista. La idea ha sido fatídica en el sentido de que ha encontrado tantos obstáculos que se ha convertido en un problema para el gobierno, que ha tenido que estar chocando contra grupos que podrían haber sido favorables, aún los que no hubieran sido críticos de su política económica y social, de pronto están volviéndose en contra del intento de generar ahí una política populista de cultura. Es decir, se genera una conflictividad política. Yo no veo que haya manera que el proceso cultural y social futuro vaya a carecer de esos ingredientes. De manera que mi sugerencia es que tenemos que estar politizados en el buen sentido de la palabra, de ser capaces de movilizarnos por los espacios de orden público, de espacio social, de producción cultural que nos competen. Y saber que no va a haber una situación que naturalmente les encuentre acomodo. Pero ahí es donde está el elemento complicado. Estamos en una situación que yo diría que sugiere que nos convendría mucho lograr que estos espacios culturales se vuelvan fuertes, porque mi impresión es que esta crisis gravísima está sugiriendo que vamos a necesitar en poco tiempo tener estructuras sociales globales y locales capaces de tomar decisiones para reducir la violencia en nuestra relación con el medio ambiente, para establecer políticas de desarrollo sustentables, para hacer posible la cooperación internacional, para evitar transformar el miedo en xenofobia, y que no vamos a lograr eso si no tenemos una población que es capaz de evaluar información, tener un cierto pensamiento crítico y científico, y lo que yo llamo una capacidad de razonamiento sensible. Y entonces en esa dimensión necesitamos estas estructuras culturales más que nunca, porque estamos en cierta manera generando una ciudadanía que tenga esta capacidad de autonomía cultural. O sea, es como, para decirlo en términos europeos, pero no sé si sea ya suficiente, es como que necesitamos una ilustración. Y las condiciones para que haya una situación de ilustración no están tan claras. Creo que necesitas tu micrófono. Sí,
Sí, tenemos 98 personas conectadas y bastantes preguntas que vamos a ir dándoles paso poco a poco. Para continuar con esta charla, nos gustaría también conversar sobre los modelos educativos, ya que estos deben adaptarse con formatos transitorios y reestructurarse como nuevas acciones pedagógicas que generen conocimientos. ¿Qué nos sugieres? ¿De qué tipo puede ser esto para quienes estamos en el ámbito de los museos, pero también para los que visitan estos espacios? Yo, yo tengo que admitir que esa pregunta la vi en el correo que nos hiciste el favor de enviar. Me desafía de manera muy particular porque me es claro a mí que la pregunta más importante y más difícil para incluso mi institución de abordar es cuál es la forma en que los museos empezamos a tener una articulación verdadera con las estructuras de educación formal y también informales. Por supuesto, nosotros y todos hemos estado trabajando crecientemente por motivos diversos, algunos incluso bajo la presión de que nuestros presupuestos están sujetos a demostrar una eficacia social, en generar dispositivos tanto de interlocución con públicos, como de mediación, como de albergar un continuo flujo de grupos de distintos tipos con los que tenemos experiencias pedagógicas y educativas. Y por otro lado, hay pues en este momento quizá menos fuerte, ambición de un giro educativo en prácticas artísticas. Lo digo menos fuerte porque me parece que la excitación que había sobre ese campo disminuyó con bastante rapidez, incluso más rapidez de las que uno imaginaba en un primer momento. Pero eh, lo que resulta muy difícil, eso incluso para un museo universitario como nosotros, es establecer una vinculación más orgánica con los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación, incluso a nivel universitario. MUAC tiene desde hace ya 8 años un programa que buscó hacer eso, que se llama Campus Expandido, que consistió en hacer una intersección en donde cursos de maestría de historia del arte, pero no nada más, tenían doble inscripción, la formal y una informal a partir del museo. Y eso generó ciertamente ciertos despegues argumentales, cierta contaminación de artistas, aspirantes de artistas, estudiantes. Y eso yo le veo que uno puede decir que a la larga ha tenido efectos reales. También para mí me resulta muy evidente que muchos programas inspirados en la experiencia española, particularmente del PEI, y ahora de la experiencia del Reina Sofía, no solamente han tenido efectos en generar un campo artístico, política y teóricamente muy activo, lo mismo puede decirse del Whitney Program en Estados Unidos, y han transformado las prácticas artísticas y por tanto han modificado también qué es lo que se espera de la institución museo, también en sus efectos sociales. Y hay puntos en donde uno puede señalar incluso la articulación de esos programas con movimientos políticos concretos. Ahí sí me refiero yo al despliegue de lo que ahora es Podemos en España. Sin embargo, yo debo confesar que tengo la impresión de que esos experimentos, por trascendentes que son nuestros campos, están debilitados por el hecho de que lo que no estamos logrando en general, espero equivocarme, es que la concepción de los modelos educativos desde el nivel infantil incluyan, como lo hacía la educación burguesa de principios del siglo XX, al campo artístico, a la educación de la música, como uno de sus elementos claves. O sea, lo que tenemos es todo lo contrario. En los últimos años en particular, una expulsión de las humanidades y de las artes de los programas educativos bajo la bandera de la eficiencia económica y de la idea claramente monstruosa de qué clase de personal vamos a entregar a las empresas como resultado de la educación pública.
ese es el lugar donde yo siento que tendríamos que plantearnos como un problema real, porque podríamos innovar, inventar mecanismos telepáticos de relación, transmisión, generar cuantas fórmulas de participación permitan la articulación de experiencias, cuerpos y sensaciones, pero si no tenemos una forma de vinculación con el proceso de educación efectivo, ni vamos a lograr al final tener una ciudadanía transformada, ni vamos a poder realmente avisorar los potenciales educativos de los campos museísticos. Esa es, yo creo que una agenda que de veras tenemos pendiente, y no hablamos nada más de los museos de arte. Yo siento que es realmente una tragedia de la falsedad de la construcción de los estados nacionales, el que esa articulación no parece estar en el centro, incluso de las razones por las cuales tenemos estas estructuras culturales. Qué potente, Cuauhtémoc, lo que propones. Yo, lamentablemente, tengo que irme antes de que Gaby haga la última ronda y recoja los comentarios, porque estamos invitados a una mesa estoy invitada a una mesa de cooperación sobre artistas y ley de cultura, y precisamente porque lo estamos trabajando acá, tuvimos una confusión de horarios y me apena muchísimo no quedarme a esta última ronda. Ha estado delicioso y creo que es una conversación que da para unas 2 o 3 horas sin ningún problema. Hay muchos comentarios ahí en el chat que sería interesante plantear y bueno, algunas de las cosas que quedan sentadas, ojalá y se pudieran retomar y que continuemos con esta conversación, porque de verdad lo que tú nos estás contando, acá no estamos trabajando en ese proceso de cultura ciudadana, no estamos poniendo contenidos en la esfera pública desde los espacios culturales, no solo del arte, como tú dices, sino desde los museos, y probablemente el rol de los museos nacionales está un poco en una especie de suspenso, en una especie de espacio que no acaba de saber, como decías hace un rato, qué es lo que nos compete y qué nos moviliza en ese sentido. Y me parece muy inspirador que México, que es a la vez tan cercano, nos pueda mostrar ese horizonte. Me parece que se podría trabajar muchísimo más. Muchísimas gracias. Yo me apena muchísimo, lamentablemente me despido, pero me tengo que conectar a otra mesa. Y muchísimas gracias, Gabriela, y a la gente del CAC. Y gracias, Cuauhtémoc, No, al por contrario, muchas permitirnos gracias. inspirarnos. Gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Efraín Lucero desde Cuenca nos dice, Cuauhtémoc, la verdad en este tiempo es necesario realizar contenidos con tecnología sostenible, respaldada, con presupuestos, como bien lo han escrito, para poder sostener y hacer comprender a los gobiernos la importancia y los museos y sus patrimonios. Es un comentario hay bastantes chats, bastante gente, 94 personas que se conectaron y también no hemos podido dar paso a más porque se llega a saturar la red. Roberto Carlos Cuenca nos pregunta, ¿cómo se pueden vincular la academia, la investigación con las diferentes manifestaciones culturales cuando lo económico y lo político se limita los recursos como parte del Estado? Él es docente de investigador. Es una pregunta muy buena, pero al mismo tiempo no creo que haya una respuesta general. Debo decir que sin negar en absoluto las limitaciones que la academia tiene, creo que tenemos que tomar conciencia de que debido al deterioro de las relaciones sociales de los últimos decenios y los cambios de las estructuras laborales, los académicos, no todos, pero en una proporción,
todavía representamos una especie de dinosaurio cultural, los que tenemos algún tipo de trabajo permanente. De manera que, y también por eso se está atacando las estructuras académicas, porque potencialmente tenemos una posibilidad tanto de involucramiento político efectivo como de involucramiento en procesos culturales complejos, que, y nuevamente esto lo digo de una manera nada más tentativa, sin señalamiento, sin querer reprochar nada a nadie. Me parece que a veces estamos en el problema de que somos partes de comunidades que desperdiciamos un poco nuestro potencial como esos circuitos autónomos. Es decir, una manera en que yo a veces describo mi condición laboral es que yo estoy subsidiado por el Estado para hacer crítica. Claro, yo tengo un puesto de investigador a tiempo completo. De hecho, mi función de curador en el MUAC es un préstamo de un instituto que me aprestó como plaza, me sigue pagando el instituto, tengo que dar mis clases y hacer lo que sea para cumplir esta función en el museo, lo cual no es lo más usual, pero entiendo que la lógica de la autonomía universitaria estaba en esto, en generar la posibilidad de que existiera una posibilidad institucional de discusión y de crítica. Entonces, mi percepción es que por un lado las universidades seguimos teniendo esa función, que aún en las condiciones más trágicas de precariedad, nuestra precariedad no es comparable a la precariedad de otros conciudadanos, y que en algunos países, no sé la condición de Ecuador, pero vamos a decir en México, el poder simbólico que tenemos los universitarios y los intelectuales todavía es ligeramente superior al que tienen en los Estados Unidos. De manera que nuestra responsabilidad por las fallas de la sociedad es mayor que la que tienen los académicos norteamericanos. Es una valoración, digamos, de orden del potencial. Es decir, yo no puedo exigirle a los demás, digamos, no lo voy a volver un imperativo categórico kantiano, pero yo tengo por principio el entender que estoy en una posición que es aprovechable, que sí, una de las posibilidades que me da mi posición es el acceso a un refinamiento cultural que sé que mis colegas no necesariamente tienen, y por tanto tengo posibilidades. De otra parte, quiero transmitirles la sensación, que es un poco más optimista, de que la manera en que el campo de arte contemporáneo se ha venido desplegando en los últimos años sugiere que, por lo menos en relación a ese campo difuso de confusión disciplinaria, de preguntas a veces planteadas con los recursos equivocados, lo que ustedes quieran, hay una cantidad tal de interés de parte de campos intelectuales que antes eran ajenos a él. O sea, algo que a veces mis colegas historiadores del arte ven con desconfianza, el que bajan en paracaídas antropólogos, filósofos, a ocupar el espacio verbal y de investigación y de reflexión, que siento que ahí puede decirse con cierta cautela, pero con cierta base, que se ha ido creando una especie de potencial, si quieren, salón o ágora cosmopolita, que una parte de las funciones que cumple el circuito artístico contemporáneo, ya sé que muchos encuentran esto insoportable porque también involucra la relación con el comercio plutocrático de obras de arte, es que hay una comunidad crítica muy peculiar, hay un lugar de confluencia de posiciones que no tienen a veces la centralidad que debían tener en sus sociedades. Hay un lugar de exhibición e intercambio de ideas, algo que yo llamo un lugar de teorización en público. Y eso también me parece que anuncia posibilidades. O sea, yo tengo el fardo, el defecto de que fui entrenado como historiador, y ser entrenado como historiador implicó, por lo menos en el tiempo que yo estudié en México,
el ser inoculado de todas las vacunas posibles respecto a la profecía. O sea, a mí me enseñaron a jamás pretender entender cómo va a venir el mundo. Pero sí me parece que es evidente que hay posibilidades que estamos desarrollando que podrían tener, si nos proponemos, una consecución. Y una de ellas es que sí, el campo de arte contemporáneo se ha vuelto un campo de debates, de circulación de ideas, de reflexión no disciplinaria, que agrupa e intersecta con desplazamientos sociales, y que eso también plantea un modelo de lo que puede ser una cultura que no se siente atrapada en sus especializaciones. Vamos a continuar. Finalmente, nos gustaría saber cuál es su lectura frente al rol que ha tenido el arte como uno de los contenidos más interesantes que se ha producido y reinventado durante esta pandemia. Y sobre el rol de la cultura en la reactivación económica, ¿qué papel juega? ¿Qué políticas y programas se han implementado en México sobre este último punto? Bueno, sobre el último punto, la política que se ha implementado recientemente es el equivalente de tomar un galón de gasolina, rociársela encima y empezar a prender un cigarrillo. No, estamos precisamente en una batalla para tratar de modificar la lógica no suficientemente pensada de un gobierno que ha distorsionado incluso el consenso de las luchas contra el neoliberalismo alrededor del mundo, que consiste en insistir en la necesidad de modificar la escala impositiva para generar mecanismos de redistribución económica, empezando por cargar impuestos significativos a quienes han sido los beneficiarios del progreso material, por un gobierno que lo que ha hecho es querer redistribuir el presupuesto, constriñendo brutalmente las instituciones existentes y casi desapareciéndolas, para entregar dinero directamente o supuestamente dinero a una población. O sea, estamos en una situación en México que es más bien la de una política que esperamos poder detener. Y hay un punto en donde la pérdida de prestigio político y social al que está llegando el gobierno por esta necedad, que es una necedad derivada de una visión moralista de la economía. No estoy inventándolo, es la categoría que el presidente usa, el que reinventó la noción de economía moral, una noción que en la antropología y en la historiografía se aplicó para entender cómo funcionaban las economías campesinas, y de pronto, me parece que con cierta ignorancia, López Obrador cree que la inventó, y porque lo que está queriendo hacer es crear una especie de reforma basada en la restricción, pero en fin, me estoy pasando de algo que no tiene tanto interés, porque es un proceso municipal. Lo que sí podría decir es que la pregunta de qué está pasando con el arte en este momento, como siempre, pero de una manera particularmente intensa en este momento, es al mismo tiempo en extremo prematura y necesaria. ¿Por qué prematura? Porque en términos generales creo que es razonable que la temporalidad de la producción cultural no es necesariamente coetánea, simultánea a los procesos históricos y sociales a los que acompaña o los que comenta de manera directa. Por un lado, en el sentido más entendible, más razonable, más apropiado del sentido común, de que hay obras, hay iluminaciones, hay posibilidades de entender los cambios y la experiencia que acabamos de vivir. Y en eso voy a añadir la tarea totalmente pendiente todavía de la pregunta de lo que puede ser un luto por esta enorme mortandad, que se desplegarán con un natural retraso, que requerirán el que lo que sucedió descienda sobre nuestra psique, que dependerán de la iluminación de las salidas que encontremos, que
que resonarán de los testimonios que se generen. Pero por otra parte, y esto sí admito que estoy dispuesto a que ustedes lo encuentren insensato o profundamente inaceptable, porque hay obras que se hicieron antes que van a adquirir contemporaneidad, que van a resituarse, que van a volverse las obras de este momento histórico. A nivel micro, a nivel muy tentativo, les quiero decir que, por ejemplo, el lunes próximo, la obra que vamos a difundir en la sala 10, y he sido siempre muy cuidadoso de no decirlo por adelantado, pero es la obra de una colega hongkonesa, Angela Su, es una obra hecha en el año pasado sobre la noción de la narrativa del estallido de una epidemia, que parece que fue pensada hace 2 semanas. Algo sucede cuando hay un evento verdadero, y voy a regresar a un caso muy conocido. El 11 de septiembre de 2001, de pronto los que conocíamos el cuadro de los muertos de José Clemente Orozco, nos sentimos inmediatamente iluminados por él. Y un año después, mi colega Renato González Mello nos mostró cómo la iconografía de los años 30 incluía la visión de destruir rascacielos como una búsqueda de fin de la época capitalista, y de pronto algo de lo que pasó en este momento se volvió distinto, que además es una condición de las obras de arte, o sea, y la cultura, el hacernos, el modificar radicalmente lo que hemos vivido, al punto que la pregunta de qué hubo antes y después también queda en cierta manera superada. Por eso es que te sugiero un poco esta pregunta de, necesitamos un poco de tiempo para vivir la experiencia de qué va a significar esa transformación. Ahora bien, en este momento yo he visto algunas intervenciones que están, por ejemplo, queriendo habitar el lugar del encierro para operar. Liliana Porter y Ana Tiscornia, la pieza que mostramos, que fue una obra de teatro hecha los días iniciales de su encierro, en colaboración con actores en Buenos Aires, desde Nueva York a Buenos Aires, y que en una semana hizo una obra sobre la condición de la pandemia y la condición de la desaparición de la escena. Pablo Helguera, que es un artista que además tiene una función educativa en el MoMA en Nueva York, ha venido haciendo telegramas cantados que la gente le encarga para establecer puentes de comunicación, y es una obra que tiene una función inmediata de producir una relación, rescatando una tecnología antigua, la del telegrama cantado, que ahora ya está completamente en desuso. He estado mirando apenas hace un par de días toda una presentación de la coincidencia, sobre todo en Europa, de obras de arte hechas para balcón, en donde precisamente en la lógica de los países, sobre todo mediterráneos, donde el balcón a la calle es un espacio intermediario entre el espacio público y el privado, se produce una idea de generar una instalación que corresponde también con el modo en que parte de los intentos de comunicarse o de celebrar a los médicos y enfermeras y personal sanitario saliendo al balcón y aplaudiendo, se viene acompañando también con estas intervenciones. Hay también ya algunas obras que han estado queriendo ocupar los espacios de los parques en los lugares donde empieza a haber alguna clase de situación de caminata. ¿Qué va a suceder en términos generales? Es algo que tendremos que ver, pero sí, esta es la conmoción más significativa que ha vivido simultáneamente la humanidad desde que tengamos noticia. Es el primer evento plenamente global, y yo estoy muy persuadido de que el campo cultural lo va a volver naturalmente uno de sus ejes. Algo que le digo a la gente es, sí, asumamos que hay una AP y DP, antes de la pandemia
y después de la pandemia. AP había cosas rarísimas. La gente soplaba encima de pasteles con velas, repartiendo sus virus a todos los asistentes a ceremonias de cumpleaños. Esas cosas ya no son imaginables en la época de EP. Y del mismo modo habrá formas culturales que aparecerán que no tendremos su sentido, sino hasta después. Ahora sí, para terminar con la última pregunta de Lupe Álvarez, ella nos dice, el MOAC está haciendo un importante trabajo con sus archivos, está pensando críticamente la museización de estos archivos que construyen un importante patrimonio. Me gustaría que Cuauhtémoc me comentara este tema. El Festival de Alep es un ejemplo encomiable. Lupe Álvarez. Bueno, primero, gracias, Lupe. Aleph es un programa de difusión cultural de la UNAM, donde nosotros tenemos el enorme gusto de participar. Es un programa de la UNAM y sí, debo decir que Aleph hizo, en muy poco tiempo, pasó de la tragedia de que el Festival Aleph no iba a ocurrir, a convertirlo en un programa mayúsculo de reflexión y de acción y de imágenes sobre este momento. Y hay cosas muy, muy relevantes que están transmitiendo en este momento a través de Aleph. Hoy mismo una conferencia muy crítica sobre la epidemiología y la situación mexicana. Los podcasts que ha venido haciendo Marcelo Expósito, yo estoy muy feliz de que tuvimos una participación en conectar eso. ¿Qué pasa con el archivo del MOAC y el museo? El archivo del MOAC es una de las dos colecciones del museo y es una colección clave porque la tragedia de falta de un archivo para efectos históricos y exhibitivos en México era absoluta hasta que el MOAC, gracias a la visión de Olivier Debrois, que fue el primer curador del museo y que imaginó ese archivo, generó. Ese archivo lo que plantea son, por un lado, una serie de activaciones y de un programa exhibitivo propio que Pilar García y ahora Sol Enaro han encabezado y que ha permitido tener como un componente del museo el hacer exhibiciones basadas en lógicas archivísticas y que ha dejado una historia importante. Estamos en discusión de cómo van a manejarse las colecciones en el periodo futuro y quisiéramos, pero no está decidido, integrar exhibiciones de arte y colección y archivo de una manera más dinámica. En lugar de hacer exhibiciones basadas en el archivo que cubran temáticas. Este es un cambio, digamos, en el que no estamos todavía ni siquiera, voy a decirlo abiertamente, no estamos de acuerdo ni siquiera todavía bien. De manera que describir ese futuro todavía es algo pendiente. Al mismo tiempo, para mí está muy claro que nosotros tenemos que usar Arqueya en el MOAC para mostrarle a la universidad y a las estructuras nacionales la urgencia de tener un programa más ambicioso de archivo en relación a prácticas culturales en el continente y en México en particular. En relación a la importancia que va a tener el generar rápidamente estos acervos, sobre todo en relación de los campos donde va a ocurrir pues una tensión entre conservación y mercado también. No voy a hablar de cuáles son esos campos porque no voy a cometer el error de dinamitar mi camino, pero ciertamente es algo que tenemos encima de la mesa. No tenemos solucionado lo que implicaría convencer a las estructuras sociales que ese es el punto donde una inversión sería importante en este momento. Pero sí está planteado, está dicho y es algo en donde estamos pues convencidos de que el descalabro económico que se va a vivir en general sí nos va a detener en esa urgencia que tenemos. Perdón, siempre me olvido de activar Nos gustaría, ahora sí, para concluir, pero hay muchas preguntas. Nos dicen, ¿cuál es un consejo
para reactivar, bueno, aunque ya se ha hablado un poco, los espacios culturales. Bueno, nos encantaría continuar con muchas preguntas que están en el chat y seguir hablando sobre este tema. Quisiéramos que este sea el primer paso para poder continuar con conversatorios a futuro y poder continuar con una relación, amistad con el Centro de Arte Contemporáneo. Agradecemos a ti, Cuauhtémoc, por esta entrevista, por estos minutos que nos has dado, por el conocimiento que nos has transmitido. Como te mencionaba al inicio, para nosotros somos muy cercanos a México, nos han sido muy generosos siempre con nosotros y agradecemos estos minutos que nos has regalado. Desde el Centro de Arte Contemporáneo estamos muy agradecidos y esperamos tenerte pronto en Ecuador. No, al contrario, muchas gracias y por supuesto que no estamos dispuestos a cualquier conversación. También mis colegas, por ejemplo, invitar a mis colegas curadoras en cargo de ese archivo sería interesante. Yo les quiero decir, porque me llamó la atención la pregunta, si hay un consejo que les quiero decir, que es traten de pensar su situación concreta. Esa es la parte más difícil del trabajo cultural, es no ser localistas. Bueno, yo tengo problemas con el localismo, pero ¿qué significa pensar un problema concreto? A veces cuando alguien me pregunta sobre ¿qué harías tú si tuvieras este problema? Mi respuesta es que no es mi problema. No conozco suficientemente. La frase no es mi problema que usamos coloquialmente para despreciar algo, en sentido literal significa mucho, ¿no? Es que hacerse uno de un problema es una tarea muy, muy compleja y específica. Poder encontrar cómo redondearlo. Y a veces sí, una experiencia en Corea puede ser una iluminación, a veces no. Pero muchas gracias. Ha sido muy agradable. Es siempre muy útil escuchar voces distintas y preguntas que le obligan a uno a plantear ideas. Agradecemos a todas las personas que se han conectado. Agradecemos por esta expectativa que se ha dado en el Ecuador y hay muchísimos mensajes que hubiéramos querido, pero por falta de tiempo no hemos podido mencionar las preguntas.